Muchas gracias por la invitación a participar en el proyecto Titán, acercándoos las iniciativas que hemos llevado a cabo desde las farmacias comunitarias de Galicia durante la pandemia y un poco para tomar de ellas las que se puedan considerar como una buena práctica de la farmacia comunitaria. En Galicia tenemos un reto asistencial muy importante por delante, igual que el resto de regiones que componéis el proyecto Titán, que es el envejecimiento de nuestra población. Tenemos más de un 25% de la población en la actualidad que son mayores de 65 años, una dispersión geográfica muy importante, pacientes que viven en soledad no deseada, un problema de aislamiento geográfico, y para ello tenemos una red capilar de 1.380 farmacias en las que ejercen 3.850 farmacéuticos comunitarios que otorgan dos valores fundamentalmente a esta red: una proximidad geográfica, una proximidad que otorga una capilaridad al sistema sanitario, generando acceso a los pacientes independientemente del lugar donde vivan a las farmacias, que a veces son el único establecimiento sanitario próximo a ellos, y una accesibilidad 24 horas al día, 365 días a la semana de un profesional farmacéutico que está siempre dispuesto a atenderles. Y cuando hablo de proximidad es muy importante tener esto en cuenta, porque el 64% de la población que vive en Galicia vive fuera de las capitales de provincia, vive en el rural, viven en zonas que están relativamente aisladas, pero en cambio, en contra de la inercia del resto de España, el 80% de las farmacias en Galicia se encuentran ubicadas fuera de estas capitales, en zonas que a lo mejor son económicamente menos rentables, en zonas que pierden población, pero en cambio donde aportan realmente un valor estratégico en cuanto a la capilaridad del sistema sanitario. No en vano somos la cuarta comunidad autónoma con más oficinas de farmacia fuera de las capitales de provincia, aun teniendo ese 64% de población fuera de las mismas capitales. Fundamentalmente, la labor que hemos hecho durante la pandemia los farmacéuticos se basa en cuatro vertientes. Una es la vertiente asistencial, no solo en la parte clínica, sino también en la parte pública y en la parte social. La parte de salud pública es muy importante en cuanto al abordaje de una pandemia, los cribados, la vacunación, etc. Y la parte social es una característica también muy reconocible de nuestro modelo de farmacia, de la planificación y ordenación capilar que tenemos, porque el farmacéutico siempre es una persona que está muy integrada en su entorno. Entonces, uno de los pilares fundamentales que hemos trabajado ha sido potenciar esta vertiente asistencial, social y de salud pública. Otro es reforzar la seguridad de nuestros profesionales sanitarios, garantizando la continuidad asistencial de los pacientes, porque lógicamente, si no tenemos unos profesionales sanitarios que puedan estar en condiciones de otorgar la atención farmacéutica, el sistema se interrumpe. Y por último, preservar la seguridad de la población y de su entorno. Y para esto nos hemos volcado en ofrecer toda la información contrastada y actualizada en todo momento durante la pandemia y ser referentes en cuanto a la aparición de bulos o de falsos mitos con respecto al coronavirus. Fundamentalmente, esta colaboración la hemos articulado en dos niveles. Uno, las acciones que hemos realizado con nuestros profesionales sanitarios. Coordinación junto con la Consejería de Sanidad en cuanto a la vacunación, realizar cribados, reorganización de horarios para poder hacer grupos burbuja de trabajo en las farmacias, pero yo creo que las iniciativas más destacables y las que podrían ser un ejemplo de buenas prácticas son las relativas y dirigidas a la ciudadanía y a los pacientes. Un ejemplo de ellas, por ejemplo, es la puesta en marcha de los supuestos especiales de entrega de medicamentos y productos sanitarios en el domicilio de los pacientes en el estado de alerta por la pandemia de coronavirus. Tenemos la suerte de que en 2019 se aprobó una ley de ordenación farmacéutica en Galicia, justo antes de la pandemia, que ya recogía en su artículo 7.1 esta posibilidad, pero en el marco de la pandemia se ha desarrollado y se ha implantado de forma urgente, realizando o otorgando la capacidad de realizar desde las farmacias, salir del propio establecimiento y realizar una atención farmacéutica en domicilio, fundamentalmente dirigida a personas en situación de dependencia o pérdida de autonomía funcional que carezcan de una red de apoyo familiar, social o profesional, y en segundo lugar a personas que vivan solas y sean susceptibles de sufrir complicaciones derivadas de una posible infección por coronavirus, en especial nuestros mayores. En paralelo, hemos realizado acciones en cuanto a la restricción de dispensación y garantías de abastecimiento de determinados medicamentos. Al inicio de la pandemia sí hubo mucha confusión con respecto a qué se podía prescribir, qué medicamento podíamos utilizar para tratar al paciente que estaba infectado por coronavirus. Hubo un problema, por ejemplo, en cuanto a la sobreprescripción de cloroquina o de hidroxicloroquina, dejando a pacientes crónicos que utilizan estos medicamentos, fundamentalmente pacientes que tienen lupus o artritis reumatoide, sin la garantía de poder tener estos tratamientos de forma crónica y de continuidad. Y establecimos filtros en coordinación con la Subdirección de Farmacia y la Consejería de Sanidad para restringir al máximo, cumpliendo las indicaciones, la posible prescripción de estos productos y garantizar que estos pacientes crónicos continuasen teniendo acceso a través de las farmacias a sus tratamientos.
Pero no acabó ahí. En colaboración con la Consellería de Sanidade también llevamos a cabo un convenio de colaboración para que los pacientes con menos recursos, los pacientes más vulnerables, en mayo del 2020, abordando un supuesto proceso de desescalado, al menos de mayor movilidad, pudiesen acceder a la entrega de mascarillas, en este caso a través de las oficinas de farmacia, potenciando esa capilaridad, acercando ese suministro a toda la población, fundamentalmente los de menos recursos, a través de las oficinas de farmacia, siendo entregadas a través de las farmacias 480.000 kits de mascarillas quirúrgicas sin coste para los usuarios a través de las farmacias, con la colaboración gratuita de la distribución farmacéutica, que también forma parte de nuestro modelo. Pero yo creo que sin duda de lo más destacado ha sido el protocolo para la detección del virus SARS-CoV-2 a través de la autorrecogida de muestras de saliva en la oficina de farmacia. Esto es un proyecto muy potente, muy interesante, en el que la Consellería de Sanidad y Galicia fue pionera. Al margen de montar la técnica del pooling, del cribado de grandes volúmenes de muestras en un laboratorio de referencia, en este caso en Vigo, en el laboratorio del Hospital Álvaro Cunqueiro, para poder hacer PCRs de altos volúmenes de muestras, se instaló la técnica del cribado en muestra de saliva, y de esa manera conseguimos poder llegar a través de las oficinas de farmacia a entregar un kit de autorrecogida de muestra de saliva a pacientes que cumpliesen determinados criterios en función de la situación epidemiológica, pues bien criterios de edad o bien criterios de exclusión, como por ejemplo haber padecido el COVID en los últimos 3 meses, entregar este kit de autorrecogida y que al día siguiente nos lo devuelvan a la farmacia, y esto suponía un gran reto logístico. En menos de 24 horas conseguíamos que la farmacia más lejana a Vigo, a 300 kilómetros, que podía ser por ejemplo Ribadeo, llevase una muestra en menos de 24 horas para que se pudiese procesar al laboratorio de referencia en Vigo, y el paciente recibiese a las 24 o 48 horas un SMS con el resultado de esa PCR que se realizó en este laboratorio. Así alcanzamos a 195.700 ciudadanos y detectamos 3.710 positivos a través de este programa de detección en muestras de saliva. Y esto curiosamente se utilizó también en programas como por ejemplo el piloto para la reactivación del ocio nocturno en junio de 2021, donde a través de este proceso de cribado en las farmacias y de muestras de recogida de muestras de saliva, la gente que iba a participar en eventos, en discotecas o en pubs, cuando se reabrió el ocio nocturno, podían hacer una PCR antes del evento garantizando que no tenían coronavirus, y a los 7 días hacer una nueva PCR de control para comprobar que no se habían contagiado durante el evento. Iba avanzando la pandemia y también evidentemente cada vez había más gente vacunada, lo cual no significaba que hubiese menos infecciones, pero sí que comenzaba a haber infecciones menos graves, y comenzamos a generalizar el uso de los certificados de COVID-19, bien de vacunación, de recuperación de la enfermedad o de pruebas. Y cerramos también un protocolo con la Consellería de Sanidad a través del cual, al margen de los sitios donde ya se podía acceder a estos certificados, centros de salud físicamente o bien las aplicaciones móviles o un número de teléfono para que nos enviasen al teléfono móvil los certificados, lo pudimos también emitir desde las oficinas de farmacia. Y esto es muy importante también cuando se dirige a gente que a lo mejor no tiene la destreza suficiente para utilizar medios tecnológicos, o bien gente mayor que tampoco tiene tanto acceso a lo mejor al centro de salud si está en una zona aislada o bien no se maneja con la tecnología. De esta manera, a través de las oficinas de farmacia y de forma también gratuita, hemos emitido 1.096.592 certificados de vacunación, 8.463 certificados de recuperación y 1.653 certificados de una prueba negativa. Como decía, la pandemia imparable sigue hasta nuestros días, pero a medida que había más gente vacunada, el rango de edades que estaban sin vacunar y que continuaban necesitando los certificados, por ejemplo, para acceder a la hostelería, iba disminuyendo. En este caso firmamos un nuevo protocolo para realizar autotest rápidos de autodiagnóstico para detección de COVID-19 en las oficinas de farmacia, siendo colaborador y comunicando el resultado el farmacéutico de oficina de farmacia. En España, los autotest de coronavirus los autotest de coronavirus solo se dispensan en oficina de farmacia para garantizar que hay siempre la intervención de un profesional sanitario a la hora de dispensar, de explicar los resultados y de gestionar ese resultado. Entonces, a través de este protocolo firmado, conseguimos que el paciente se pudiese realizar un autotest en la farmacia y fuese el farmacéutico, comprobando que era el paciente que decía ser y su resultado, el que lo subiese a una plataforma de registro electrónico oficial, y de esta manera comunicar directamente con el servicio de salud el resultado de la misma, y en caso de que fuese negativo poder emitir
un certificado. En Galicia participaron en este proyecto 141.164 pacientes. Este proyecto todavía continúa, la gente los está utilizando para acceder a hospitales, para viajar, para acceder a hostelería. Ahora ya no es un requisito obligatorio, pero sí en su momento cubrió una parte de la población que no tenía la pauta de vacunación completa, en concreto entre 13 y 35 años, para los cuales el Sistema Gallego de Salud financiaba por completo la realización de la prueba y para el resto de población tenía que financiarlo el propio paciente y no era gratuita. Por último, comentaros un proyecto concreto de las Navidades pasadas, que es que a medida que íbamos rebajando, como decíamos, la edad de la población vacunada, sí es cierto que cuando llegamos a las Navidades nos quedaba un grupo poblacional que eran los más jóvenes, entre 5 y 11 años, que acababan el colegio, iniciaban las vacaciones de Navidad e iban a tener mucho contacto tanto con familiar, interacción social, como con otras generaciones, abuelos, padres, etc. Un encuentro mucho más intenso que seguramente durante la etapa escolar, de celebración, y en el cual teníamos que garantizar en la medida de lo posible la seguridad. La Consellería realizó en un momento de máxima tensión de suministro de los test y que había un desabastecimiento total, incluso en las farmacias para la población general, consiguió cerrar un acuerdo de compra de test de saliva para realizar en este grupo de población y que los dispensásemos a través de las farmacias financiados íntegramente por la Consellería de Sanidad para que esta población entre 5 y 11 años pudiesen hacer una PCR al acabar el colegio, y fue una acción que se extendió hasta bien iniciado el curso escolar para que en el regreso a las aulas también pudiesen realizar esta prueba y confirmar que los más pequeños, que no tenían la pauta de vacunación completa, estaban vacunados. Así dispensamos 139.349 test en esa etapa. Esto fue, yo creo que lo más llamativo a nivel de salud pública, a nivel de cribados y a nivel de intervención concreta sobre el abordaje de la pandemia. Pero también es cierto que realizamos otras acciones como acciones de atención preferente a mayores de 75 años, a pacientes frágiles y vulnerables desde las farmacias. Hemos colaborado en detección precoz o posibles casos de violencia de género durante la fase del confinamiento en colaboración con la Consellería de Igualdad y el Ministerio de Igualdad y en colaboración con los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y hemos realizado múltiples campañas también de información, apelando a la responsabilidad de los ciudadanos, de vacunación, consiguiendo también que España, junto con Portugal, sean el país de Europa que más porcentaje de población tiene con la pauta de vacunación completa. Y yo creo que estos son, en grandes rasgos, y por el tiempo no me puedo extender más, unas líneas que yo creo que son las más impactantes que hemos seguido en colaboración con la Consellería durante la pandemia. Son líneas que espero que inspiren al resto de regiones que estáis participando en el proyecto a hacer las cosas de otra manera. Seguro que nosotros también tendremos mucha inspiración en vuestros proyectos, pero también que nos sirvan también de aprendizaje para aprender de los errores que hemos cometido, porque esto es la parte bonita, pero la urgencia y la situación de pandemia, desde luego, que nos hizo tomar a veces decisiones equivocadas. Entonces yo creo que esto es muy buena oportunidad para aprender de los errores cometidos y para inspirarlos en mejorar la atención sanitaria a nuestros pacientes, a nuestros ciudadanos y sobre todo a nuestros mayores. Muchas gracias.